Ya estamos en contacto con el señor Roberto Sureda, porque bueno, su familia son socios fundadores del Atlético Boxing Club. ¿Qué tal, Bobby? Pablo Bichar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Pablito, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Todo muy bien, qué gusto escucharte. Y Bobby, bueno, estamos sobre el centenario del querido club, donde tu familia ha tenido una presencia importantísima. Vos tenías 5 años cuando se fundaba el club. Bueno, ¿qué recordás de ese entusiasmo de tu papá, de tu familia, en la fundación de un club tan querido para Río Gallegos? Bueno, para nosotros, para la familia Sureda, significó mucho porque no solamente fuimos partícipes de la conducción del boxing en distintas comisiones directivas, sino también que la vida nuestra estuvo ligada permanentemente con el progreso del club. Seguro. Así como mis hermanos mayores participaron activamente, a mí me tocó también una tarea también importante y lo recuerdo como un sentimiento propio de la familia, ¿no? Claro. Como era en aquel tiempo la hermosa digamos divergencia que había en los pueblos. Unos eran de un club y la otra mitad era del otro. Claro. Pasaba lo mismo el boxing y el hispano. Seguro, sí. Pero fueron adquiriendo esa camaradería, ¿no? Que también es muy linda entre los clubes. Era muy lindo y era una manera de progresar de los clubes porque cada uno quería hacer algo novedoso que superara al otro y de esa forma la comunidad gozaba de esos pleitos deportivos. Sí, sí, que a veces han terminado a las piñas, en algunas décadas. Y muchas veces se producían esos inconvenientes sociales, ¿no? Claro, claro. Bobby, y vos recordás, hay mucha gente nueva viviendo quizá en la ciudad, y a mí hay algo que me llama la atención, el tema de los bomberos voluntarios. ¿Recordás? Bueno, el drama de los bomberos nos toca muy de cerca porque una triste circunstancia se dio cuando mi padre contrajo matrimonio en 1920. ¿Qué pasó? Digamos que transcurridos 3-4 años fueron mi padre y mi madre a un acontecimiento en el Cine Colón. Sí. En ese tiempo no había agua corriente en el pueblo. Claro. Y usted sabe que en ausencia de ellos que estaban en el teatro, la casa había quedado a cargo de una señora que ayudaba en el mantenimiento de la casa y que tenía a su cargo a mi hermana mayor, a la hermana segunda y al tercer hermano. El tercer hermano era el que después fue, en su vida civil fue militar, y tenía 9 meses, así que con un desperfecto en la plancha en la que trabajaba esa señora que estaba planchando ropa, se produjo una explosión y automáticamente toda la casa empezó a incendiarse. Tremendo. Estando ajenos mis padres, ¿no? Mis padres cuando se enteraron vinieron, pero cuando ya la casa estaba destruida. Y esa señora que había sido la compañía de mis hermanos tan chicos, tuvo la entereza de llevar al menor que tenía 9 meses en brazos y las dos otras hermanitas que eran Biliken y Cuca, sí, llevarlas de la mano
para salir de esa desgracia, no de esa tragedia. Por supuesto, tremendo. El problema de los bomberos está muy ligado a todo el pueblo viejo, porque los bomberos se destacaban con un llamado, un estridente sonar de campanas. Entonces todo el pueblo concurría para prestar colaboración. Era un peligro permanente el viento, porque digamos que las casas habitación tenían por calefacción el carbón. Claro. Entonces la instalación misma del carbón, la chimenea, era un peligro constante para el entretecho de la casa. Seguro, sí. Y eso producía permanentemente una desgracia terrible, acompañada con el fuerte viento, y muchas veces las casas desaparecían en pocas horas. Claro. Sí, Era... Sí, sucedió, ¿te acordás, Bobby, ese famoso incendio que empezó en la imprenta Noguera, siguió hasta la casa de Eugenio Fernández? Mirá, casi un cuarto de manzana se llevó Producto ese del incendio. viento, sí, 1959, que fue tremendo. Y había competencia entre los bomberos voluntarios, los del boxing y los del hispano, a ver quién llegaba primero. Era notable. Esa es la nota simpática que nos trae en el recuerdo, ¿no? La disputa entre las dos instituciones mayores del deporte, que peleaban por llegar primero a combatir el incendio. Sí, pero los del boxing tenían una ayudita, porque las de la Telefónica eran pro boxing, entonces le avisaban primero a ellos. Eso hay que decirlo, pero bueno, es jocoso. Era la nota simpática, ¿no? Exactamente. ¿Y qué otras anécdotas tenés en lo deportivo, lo que significaba, bueno, los distintos deportes, pelota paleta, bueno, boxeo, boxing, boxeo? No, es que hay una cosa, Pablo, también, que así como estábamos conversando de los bomberos, el club tuvo una desgracia porque se incendió también. Cierto, es verdad. Se incendió y fue terrible porque me acuerdo que Paulino García Canga, que era uno de los, en ese tiempo era un joven atleta y capitán del equipo de fútbol, se atrevió a ingresar a la parte que estaba en su peor momento del incendio, a rescatar las copas porque estaban en una vitrina en medio de las llamas. ¡Qué bárbaro! Eso fue al final de la década del 30. ¿Y en lo deportivo qué anécdota te podés acordar? En lo deportivo hay que ver una cosa. Muchos de nosotros, los viejos que participamos en la vida del club, tuvimos una época en que estudiábamos en el norte. Claro. Así que 4 o 5 años que nos llevaba la etapa estudiantil, no la pasábamos en gallegos, ¿no? Claro. Entonces, yo me encuentro con el club cuando vine de estudiar, en el año 45. Bien. Y ahí me tocó a mí participar de los carnavales y de la dirección de las divisiones inferiores del boxing, así que estaba muy mancomunado con ellos. Bien. Ahí yo más o menos tuve que interrumpir mi tarea societaria con el club, porque en el año 1949, se produjo un acontecimiento extraordinario en Río Gallegos, porque llegó el buque con los materiales para la construcción del ferrocarril a Río Turbio. Claro. Así que esa inmensa, digamos, conjunción de
necesidades que el pueblo no las tenía, tuvimos que afrontar una circunstancia desgraciada, porque el buque que transportaba el material, a raíz de una neblina en Punta Loyola, quedó varado en la entrada de Río Gallegos, frente a Punta Loyola. Claro. Así que hubo que hacer un movimiento con el remolcador del frigorífico y las embarcaciones que eran las que denominábamos chatas, eran las chatas que traían las cargas que transportaban los buques. Sí. Así que había que ir hasta Punta Loyola con la chata a remolque y volver con la carga. Era toda una epopeya. Seguro. Bobby, ¿a qué familias recordás que hayan empujado mucho por el boxing en esos años junto a tu familia? Bueno, muchas, aparte de mi familia, estaban como te dije antes, el que intervino en el incendio para recuperar las copas, Paulino. Que era Paulino García Cangan. Era una familia muy antigua y muy querida del boxing. Sí. Bueno, después estaban la familia Fadul también, que fue presidente muchos años. Claro. En fin. Sí, uno recuerda los equipos del boxing de esos años, Bárcena, Ricardo Fernández, Aristizábal. Claro, sí, los sí. Arcas, Sí. Eran como 8 hermanos y todos eran del boxing. Sí. Marcelo Merino, bueno, y Merino, músico, sí. que fue el autor de la marcha del boxing. Claro, sí, sí. Es una etapa de nuestra vida, ¿no? Por más que uno estuviera estudiando en el norte, en las vacaciones era un placer participar de los acontecimientos deportivos y sociales del club. Por supuesto, además que fue creciendo a nivel edilicio, bueno, a nivel claro. equipos, sí. Yo viví la etapa de mi vida ligada a la construcción de la sede. Claro. Así que los acontecimientos para mí con el boxing aparecen a fines de la década del 30 y después interrumpida por mis estudios en el norte, y en la década del 40 me tocó vivirla intensamente hasta el año 49 por ese acontecimiento que te menciono de la construcción del ferrocarril. Seguro, seguro. Bobby, ¿qué significa, este domingo se conmemoran los 100 años de la fundación del Atlético Boxing Club? ¿Qué significa, para finalizar, el club para Bobby Sureda? Bueno, vos sabés que lo conocés muy de cerca, ese sentimiento que cada uno tiene por su simpatía con un determinado club, tanto los del norte como los locales. Siempre el boxing ha sido parte de nuestra vida, tanto mis hermanas como mis hermanos participamos activamente en todas las actividades. Era una tarea que con orgullo veíamos que el club iba creciendo, se iba consolidando. Siempre estuvimos en plena vigencia con muy buenos jugadores y aparte muy buenos directivos del club en distintas etapas. Era un espíritu emprendedor que también lo tuvo el Hispano, que era nuestro contrincante. Así que le debemos mucho a los clubes en la acción social y en la acción edilicia, porque siempre fue un ánimo permanente en los deportistas en mantener el club en primera línea y consolidarlo. Bien, Así como hemos tenido etapas
muy, muy buenas y recordadas en nuestra memoria. También pasamos momentos difíciles, económicos sobre todo, como pasó el país. Seguro. Es así. No éramos ajenos a los problemas que se nos presentaban. Sí. Bobby, ¿y se jugaba ajedrez también en el boxing? Bueno, mira, esa fue una etapa muy linda porque me tocó a mí intervenir activamente, porque ¿qué se produjo? En la década del 50 vinieron mucha gente del Perú a comprar hacienda, porque Perú estaba en una remodelación de su producción agropecuaria y el clima de la zona alta de Perú se asemejaba mucho al clima patagónico. Claro. Y los animales que criábamos, que era la raza corridel, se adaptaba perfectamente a la necesidad de Perú, y tan es así que en esa comitiva que vino de Perú venía un gran ajedrecista y organizó un certamen en la década del 40. A mí me tocó la tarea de conseguir los elementos de juego, los tableros y las fichas, que no las había en gallegos, porque quería uno de los integrantes de esa comisión que vino de Perú, quería hacer simultánea de 10 tableros. Y entonces se me ocurrió a mí que en las escuelas, en mi niñez, yo había visto cajitas eran cajitas de madera con piezas muy chiquitas, pero para esa circunstancia fue un hallazgo, porque pudimos presentarle a ese candidato que se ofrecía tan amigablemente a organizar un certamen de ajedrez, con los ajedrecistas más o menos de edades que superaban a la juventud. Bien. Que pudieron concretarse, y fue un acontecimiento. Bien, te hago esta pregunta, Bobby, porque vamos a contarle al público, por si alguien no lo sabe, sos abuelo del gran maestro Robert Ungaski de ajedrez, ¿sí? Así que por eso la pregunta, ¿no? Si había habido una iniciativa de ajedrez en el boxing, y bueno, asociarlo a que tu nieto es un ajedrecista muy destacado internacionalmente. Así es. Tengo la suerte de que él me apuntale en estos momentos de mi vida, porque es el que me está acompañando. Bien, muy bien. Así que es una alegría que él se destaque en ese arte tan difícil, ¿no? Así que me llena de orgullo que se haya destacado de tal manera, porque es un maestro que enseña, aparte de ser un gran jugador. Le gusta enseñar, le gusta aglutinar a la niñez, sobre todo en ese difícil juego del ajedrez. Bobby, te agradecemos muchísimo la comunicación, ha sido un gusto conversar contigo. Cumplen 100 años toda la gran familia del boxing, y bueno, gracias por compartir todos estos recuerdos tan lindos de tu familia, una de las familias socias fundadoras. Muchísimas gracias y un cariño grande. Y Pablo, quiero hacer también una acotación, porque así como vos con tus palabras elogias tanto a mi familia, quiero también recordar la tuya, que la quiero entrañablemente, tanto Percy como la señora. Bien, a todos mis abuelos, sí. Éramos un gran pueblo y muy unidos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por mencionarlo, Bobby. Muy bien, Pablito. Hasta pronto y cariños a la familia. Bueno, muchísimas gracias por tu dedicación
comunicación permanente con el deporte. Gracias a vos no se pierden los recuerdos, que es lo que vale. Muy amable. Hasta pronto. Chao, un abrazo. Chao, gracias.